Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hacer un problema de dinámica de un plano inclinado. El problema dice lo siguiente. Un cuerpo de 5 kilogramos de masa se halla sobre un plano inclinado 30 grados respecto a la horizontal. Sobre este cuerpo actúa una fuerza paralela a la superficie del plano y hacia la derecha, hacia arriba, tal y como está en ese dibujo. Esa es nuestra fuerza F, de 35 newton como indica la figura. Si el coeficiente de rozamiento del bloque contra el suelo del plano es mu igual a 0,15, se pide, apartado A, calcular la aceleración del bloque y apartado B, el espacio recorrido sobre el plano en 10 segundos suponiendo que el cuerpo parte del reposo. Bien, como vimos en otro vídeo, primer vídeo de dinámica, tomamos los ejes coordenados X e Y. Uno de ellos coincidiendo con la dirección del movimiento del cuerpo. La dirección del movimiento del cuerpo es la del eje X, porque el cuerpo va hacia arriba, paralelamente a la superficie del plano. Ahí tenemos el eje X y perpendicular tendríamos el eje Y. El eje X es el del movimiento del cuerpo y el eje Y es el eje perpendicular. Este sería el eje Y. Bien, segundo, dibujamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La fuerza F ya la tenemos dibujada. Actuaría además la normal, que es perpendicular a la superficie. Es la que motiva esta fuerza, que es la normal, es la que motiva que el cuerpo no atraviese el plano. Por lo tanto, lo sostiene. Y es hacia arriba y perpendicular a la superficie. El peso, que siempre es vertical y siempre hacia abajo. Y, lógicamente, la fuerza que se opone al movimiento, si el movimiento es hacia arriba, la fuerza que se opone estará hacia abajo, y es la fuerza de rozamiento que va a ser igual a mu por la normal. Tercero, descomponemos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, sobre los ejes coordenados X e Y. Vemos que la normal ya está sobre el eje Y, la fuerza F ya está sobre el eje X y la fuerza de rozamiento está también sobre el eje X. Pero el peso no está sobre el eje X, el peso habría que descomponer esta fuerza en los dos ejes. Para eso trazamos una paralela en el extremo del vector al eje X y otra paralela al eje Y. Y eso me quedaría así. Entonces, la componente vertical y la componente horizontal. Esta es la componente vertical, la voy a llamar PI, y PX es la componente vertical del peso. En cuanto al ángulo, recordad que ángulos comprendidos por rectas perpendiculares son iguales. Si este ángulo es de 30 grados y está comprendido por esta recta, fijaos que esta recta es perpendicular al eje, al peso, ¿verdad? Es perpendicular la horizontal al peso, ya que el peso es vertical hacia abajo. Y esta otra recta es perpendicular a este otro lado del ángulo de 30 grados. Es decir, la superficie del plano es perpendicular a la PI, que está en la misma dirección que la normal, pero hacia abajo, la componente I del peso. Luego, este ángulo que está aquí también es de 30 grados, porque los lados de este ángulo, que son este y este, son perpendiculares a este y este, que son los lados de este ángulo. Ángulos que están comprendidos por rectas perpendiculares son iguales. Luego, entonces, vamos a coger este ángulo de aquí, concretamente este ángulo de aquí, y vamos a definir el coseno de ese ángulo y el seno de ese ángulo. El seno de ese ángulo sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa, es decir, Px partido por P, que sería el módulo del peso, que si os fijáis es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa en rojo, ¿verdad? Luego Px, que es el cateto opuesto, esto es Px, partido por P.
Y el coseno de 30 sería, si despejamos px, p por seno de 30, y p, acordaos que era mg. Y el coseno de 30 sería el cateto adyacente ahora, es decir, pi partido por la hipotenusa, que vuelve a ser p, el módulo del peso. Si despejamos pi es p, que es mg, por coseno de 30. Bien, aplicamos ahora la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton era que la suma de todas las fuerzas era igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración. Y la vamos a aplicar en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Consideramos positivas aquellas fuerzas que van en el sentido del movimiento. Como el cuerpo no se mueve arriba y abajo, sino solo se mueve en el eje X, las que vayan hacia arriba serán positivas, F será por lo tanto positiva, y PX y FR serán negativas porque van en sentido contrario del movimiento. En el eje Y da igual cuál cojamos como sentido positivo. Por ejemplo, yo voy a coger el de arriba como sentido positivo, la normal sería positiva y PI sería negativa. Vamos a aplicar entonces al eje X, tendríamos fuerza, que está en el sentido del movimiento, menos Px menos fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración. En el eje Y, la aceleración sería 0. No se ve aquí, pero aquí esto sería igual a 0. Luego n por mg por el coseno de 30 sería igual a 0. Digo que no se ve aquí en la pantalla que esto es igual a 0 porque se ha cortado y esto también es igual a 0. Luego yo de aquí puedo despejar la normal, que va a ser m por mg por coseno de 30, ya que n menos mg coseno de 30 igual a 0. Paso mg coseno de 30 al otro miembro, me queda n igual a mg coseno de 30. Y lo puedo sustituir aquí, porque la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Bien, si yo sustituyo, tengo f menos mg seno de 30 menos mu por lo que era la normal, mg coseno de 30. Repito, acordaos que n menos pi es igual a 0, que aquí no aparece, y es igual a 0 porque en el eje Y no hay movimiento. El movimiento está todo en el eje X. No se mueve arriba y abajo el cuerpo. Por lo tanto, si esto es igual a 0, n habría que pasar mg coseno de 30 al otro miembro, me quedaría n igual a mg coseno de 30. Y aquí sustituyo la normal por mg coseno de 30. Igual a la masa por la aceleración. Si despejo A, tendría que sería eso, y sustituyendo F por su valor, que es 35, la masa es 5, G, la aceleración de la gravedad 9,8, el seno de 30 es un medio, es decir, 0,5, coeficiente de rozamiento es 0,15, la masa 5, la gravedad 9,8 y el coseno de 30 raíz de 3 partido por 2 y la masa 5. Si nosotros hacemos esa operación, me dará la unidad, la aceleración, que es 0,827 metros partido segundos al cuadrado, es decir, la unidad de la aceleración en el sistema internacional, puesto que todas las magnitudes las he puesto en función del sistema internacional. Vamos a hacer el segundo apartado, que es el espacio recorrido sobre el plano en 10 segundos. Obviamente, el movimiento es uniformemente acelerado, hay una aceleración provocada por la suma de fuerzas en el eje X, hay una fuerza neta en el eje X que tira hacia arriba, y la suma de las fuerzas era la masa por la aceleración, lo vimos antes, y la aceleración la calculamos. El espacio, acuérdense que X era igual a X sub 0, más velocidad inicial por el tiempo menos el tiempo inicial, más un medio de la aceleración por t menos t sub 0 al cuadrado. Bien, tomamos como t sub 0, 0. Recordad que t sub 0 era importante definirlo cuando había dos móviles o cuando había un problema en varios tramos. Aquí solo hay un tramo. Y ese lo voy a definir como x menos x sub 0. La diferencia entre el espacio final menos el espacio inicial es el espacio recorrido. Obviamente, la velocidad inicial va a valer 0 porque me decía
que partía del reposo. Luego, si yo sustituyo esto por espacio, la velocidad inicial por 0, obtengo esa expresión, es decir, el espacio igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo un medio de 0,827 metros partido segundo al cuadrado por 10 segundos al cuadrado, que me da 41,35 metros, que es la solución al problema. Pues gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.